en la C del ejercicio 15.12. A ver, ya lo reviso, espérame. (15.2), el de la rapidez de propagación con rapidez de partículas. Sí, ese es rapidez de propagación. Ajá, eso. Ya, a ver, espérame, les comparto pantalla. Listo, ¿y todos pueden ver el tablero? Sí. Listo, vale. Dale, ¿qué pregunta tenías? La C dice que calcula la rapidez máxima de una partícula en la cuerda. ¿En qué circunstancia es igual a la rapidez de propagación? Bueno, ahí le tengo que calcular con Bmax. ¿Cómo así con demás? Con Bmax. Es que esperemos que se me volvió a perder. Bueno, dice, la pregunta es, calcula la rapidez máxima de una partícula de la cuerda. ¿No? Sí, sino que aquí me queda la duda, verás, no sé, por lo que estuvimos hablando el lunes con los compañeros que estuvieron ese día, no sé si tienen bien claro qué es lo que les está pidiendo el problema. O sea, sí, O yo sea, si entiendo entienden que el ahí problema. me está pidiendo, claro, es que yo no sé cómo calcular la velocidad máxima solo de la partícula. No sé si coger, o sea, como me pide solo de la partícula, tendría que calcularla con la fórmula del movimiento armónico simple. Creo, no sé. Pues es que no es necesariamente con la del movimiento armónico simple, porque es que ya te está dando una ecuación acá. ¿Sí? O sea, Y a ver, básicamente lo que nos está pidiendo es esto. Si tenemos aquí X y Y, ¿no? Espérame, admito acá alguien que está allí. Ya. Listo, si tenemos X, Y aquí. Nosotros tenemos que para algún instante dado, no sé, un T igual a T0, supongamos. La forma de la onda va a estar dada por esto acá. ¿Sí? Y sobre esta onda, pues cada una de las partículas sobre esta onda va a seguir un movimiento armónico simple, se va a estar moviendo hacia arriba y hacia abajo. Esa velocidad con la que cada una de estas partículas, o sea, bueno, cojamos una partícula cualquiera, por ejemplo la que está aquí, y esa velocidad con la que la partícula se está moviendo en un instante de tiempo dado, pues lo vamos a llamar Vy, ¿sí? Que es lo que el problema llama ahí Vy. Esa es la velocidad transversal a la que el problema se está refiriendo. Esa es la velocidad transversal. Es muy diferente a la velocidad de la onda, ¿sí? La onda nos está diciendo, porque es que estas partículas no se mueven en la dirección horizontal, ¿sí? Estas partículas solo se mueven hacia arriba y hacia abajo. Pero mientras tanto, la onda tiene una velocidad hacia algún lado, ¿sí? Y esa velocidad va a hacer que la onda en diferentes tiempos tenga una forma diferente. Entonces, por ejemplo, la onda para un tiempo posterior, para un t igual a t0 más, no sé, delta t, alguna cosa así. Pues la forma de la onda va a ser que cada punto, bueno, no cada punto de la onda, sino más bien cada cresta de la onda, ¿no? La forma de la onda se va a haber movido completamente hacia otro lado. Entonces supongamos que este punto se movió acá. Vamos a poner esto así. ¿Sí? Para un tiempo posterior. Entonces el punto que estaba aquí en t igual a 0, pues va a estar acá, en t igual a delta t. Y si te das cuenta está en un máximo, o sea que la velocidad de en ese punto va a ser Vy igual a 0. Bueno, es una circunstancia hipotética, supongamos ahí. Pero entonces, no sé, ¿sí les queda bien claro eso? O sea, ¿qué es lo que estamos calculando en ese problema? Hay diferentes velocidades que están involucradas ahí. Una es la velocidad de la onda, que es la velocidad con la que la forma de la onda se desplaza hacia un lado o hacia otro, y la otra velocidad que está involucrada en el problema, que es precisamente lo que nos está pidiendo el problema, es esta velocidad para alguna partícula dada de la cuerda que solo se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Y esta es la velocidad transversal, que la llama el problema. ¿Listo? ¿Y puede ser cualquier partícula? Sí, sí puede ser cualquier partícula. Aquí, espérame, ¿cuál es la fórmula que nos da? Espérame, acá. Es
y de t, pues ven, espérame. Vamos un ratico. Más bien pongo la imagen del problema acá. Creo que es esta. Sí, esa es. Ahí está. ¿Ahí la ven bien? Sí. Listo. Pero me admito acá a alguien que está pidiendo entrar. Ya. Listo, vale. Entonces el problema nos dice, demuestre que la ecuación 15.3 puede escribirse como, bueno, no tengo acá presente la ecuación 15.3, déjenme ver. Es esta, verá. Yo la tengo anotada. A ver, acá tengo el libro. Ya, espérame, ya la copio por aquí. (15.3) Aquí está 15.3. La ecuación 15.3 dice y de xt va a ser igual a por, perdón un momentico, entrar acá. Listo. A por coseno omega por x sobre b menos t. Y dice que esto es lo mismo que decir a por coseno de 2pi por f por x sobre b menos t. Listo. Esa es la ecuación de la onda completa, ¿no? O sea, no solamente de un punto de la onda, ni tampoco de la onda para un tiempo determinado, sino que es de la onda completa, porque aquí nos está mostrando, ¿no? Aquí tenemos x y t. Entonces está ubicando la onda en el tiempo y en el espacio. Listo. Hasta ahí sí, ¿no? Sí. Listo. Pero entonces tenemos que darnos cuenta qué es lo que nos está describiendo, ¿no? Nos está describiendo la posición en y de toda partícula sobre la cuerda para todo tiempo y para toda x en la que esté la cuerda. ¿Listo? Hasta ahí tenemos bien. Esta es la ecuación de la onda completa y nos dice, para obtener una expresión para la velocidad transversal BY de una partícula de la cuerda en la que viaja la onda. De una partícula de la cuerda en la que viaja la onda. Ya, a ver, bueno, coméntame cuál era la pregunta que tenías primero. Y ahorita sí. Es que no sé cómo relacionar esas dos. O sea, es que el ejercicio pide la velocidad máxima de la partícula de la cuerda, ¿no? Entonces yo supuse que esa la podría calcular con Bmax, pero de ahí me pide, ¿cómo se dice? Espérame, ¿con cuál Bmax? Verá, ya le digo, es que estoy la fórmula. ¿Con la Bmax del movimiento armónico simple? Sí, porque como quería analizar solo la partícula, entonces dije, no, pues voy a hacerlo con ese. O sea, sí se puede. ¿Listo? Bmax. Es ¿Cómo era? igual a W por A. Omega por A. Frecuencia Exacto. angular por la amplitud. Sí te va a dar. Pero esto de aquí no te va a ayudar a relacionar. O bueno, sí. Ajá, eso. Es que Haciendo ahí, algunos cálculos te puede ayudar a relacionar las variables que te pide el problema. La cuestión es que el problema nos está pidiendo que relacionemos la velocidad con que las partículas se mueven hacia arriba y hacia abajo respecto a esta B de acá, que es la velocidad con que la onda se está moviendo, o sea, esta. con la de propagación. Exacto. Y para el Eso. movimiento armónico simple, si coges solamente la del movimiento armónico simple, eso te está diciendo, listo, esta partícula se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, pero no te está diciendo con qué velocidad se mueve la onda, porque el movimiento armónico simple no asume que esa partícula esté en una cuerda, supongamos, por ejemplo, en una cuerda sobre la que viaja una onda, sino que está simplemente moviéndose en el espacio y ya, no hace ninguna consideración acerca de las variables involucradas de la onda. ¿Sí? No hay una ecuación de onda involucrada ahí. Entonces,
hay que pensarlo de forma diferente. O sea, está bien el razonamiento que hiciste, pero hay una forma que tenemos de encontrar directamente de esta ecuación la velocidad de eso. Y eso, si ustedes Ya. se acuerdan, en la sección, bueno, yo no sé si han seguido el libro, no sé si el profe les habrá dado en clase esta sección, hay una sección en el libro que se llama velocidad de la partícula y aceleración en una onda sinusoidal. Es un poquito antes, antes Es de que la velocidad de una onda transversal. yo creo que ahí eso lo explica con derivadas parciales, Exacto, no sé. esa es la cuestión. Y eso. Entonces eso, no, pues yo no sé, ¿no? Si es que no he puesto atención, pero el profe, pues bien no nos ha explicado. Ujú. Sí, lo que pasa es que las derivadas parciales pues se ven en cálculo multivariable. No sé si ustedes en la carrera ven cálculo multivariable o solo el cálculo de una variable. No, si miramos, pero el próximo semestre. Miran el próximo semestre. O Bueno, sea, ahorita igual es estamos sencillo es en verás. cálculo integral. Igual no hay problema, o sea, no tienen que aplicar derivación parcial como tal aquí, porque en este problema solo tenemos que derivar una variable, o sea, listo, la función que tenemos aquí depende de dos variables, depende de x y de t. Cuando hay una función de varias variables, pues tenemos que aplicar derivadas parciales. Pero, pero se van a dar cuenta que este caso es un caso bien especial porque solamente tenemos que derivar con respecto a una variable y ya, no es necesario aplicar derivadas parciales. ¿Sí? La cuestión es esta, y es que hay que tener bien claro esto. Si tenemos la posición de una partícula, ¿sí? Nosotros normalmente la escribimos como un R, ¿sí? Un R. Que va a depender de, bueno, puede depender de diferentes variables. Entonces, por ejemplo, puede depender del hecho de que la partícula esté ubicada en el espacio. Entonces, puede depender de cada una de las coordenadas espaciales y además del tiempo, ¿sí? Igual, no importa de qué variables depende esta posición. Si nosotros tenemos si esta es la posición de la partícula, ¿sí? Siempre, siempre, siempre la primera derivada de esa posición con respecto al tiempo, ¿sí? Esta va a ser la velocidad de esa partícula. ¿Listo? Ahí ya podemos ir viendo unas cosas acá, y es que O aquí sea, nosotros... ¿Mm? Dime. la derivada de la posición respecto al tiempo, o sea, como lo hemos visto, o sea, pero que esa es parcial o es normal. Va No, a no, ser la velocidad. la derivada total, la derivada ordinaria de la Ah, posición con respecto al tiempo es la velocidad. Siempre. ¿Listo? sí. Es la definición de velocidad cuando estamos en mecánica. Ujú. Ahí ya nos podemos ir dando cuenta de una cosa, y es que aquí nosotros tenemos una función que nos describe la posición de cada una de las partículas sobre la onda en el tiempo, ¿sí? Y esa posición de cada una de esas partículas pues está asociada al hecho de que hay una onda moviéndose sobre la cuerda en la que está ubicada esa partícula y que esa onda se desplaza con cierta velocidad v. Tenemos esto relacionado acá, ya tenemos eso, pero ya tenemos una función que nos está describiendo la posición no solo de una, sino de todas las partículas sobre la cuerda. Entonces, si Espérenme, nosotros voy a anotar. tenemos una función que nos da, repito eso, una función que nos da la posición de todas las partículas sobre la cuerda para cualquier tiempo. ¿Listo? Y esa posición depende, esa posición en Y depende de la posición donde se encuentra esa partícula respecto a la cuerda, que eso es X, ¿no? Y depende también de un tiempo, del tiempo, y ese tiempo, bueno, acá hay una constante que es la B, hay una constante lambda, esas son constantes que nos permiten asociar una onda desplazándose sobre esa cuerda, ¿sí? Que nos permiten relacionar más bien la onda que se desplaza sobre esa cuerda con la posición de cada una de las partículas sobre esa cuerda. Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación. Y en general es lo que nos está diciendo cualquier ecuación de las ondas mecánicas que estamos trabajando ahorita, ¿sí? Es la posición vertical de cada partícula que se encuentre que se encuentre en el medio sobre el que se desplaza esa onda, ¿sí? Y estas constantes, el lambda, el b, son constantes que dependen, mejor dicho, que nos caracterizan la onda que se esté moviendo a través de ese medio. ¿Listo? Y entonces, bueno, lo que decíamos acá, la cuestión es que aquí ya tenemos una función que nos describe la posición vertical de cada una de esas partículas. Entonces, si nosotros podemos derivar esta posición con respecto al tiempo, ¿sí? Esa va a ser la velocidad que nosotros necesitamos, esa va a ser la velocidad y.
la velocidad de cada una de estas partículas en cualquier instante de tiempo. ¿Listo? Ya Ahora entendí, sí. claro. Ujú. Ahora sí, hay una definición que tenemos que tener en cuenta aquí. Si nosotros tenemos una función de dos variables, y hagámoslo de una vez con y, nosotros vamos a derivar de y con respecto a t. ¿Sí? La teoría del cálculo de Espera, varias variables. Dime. y es que en el punto B dice que use esa, esa función para obtener una expresión para la velocidad transversal. Ujú. Eso ya no sería, con esa ya no sería mejor la que le utilicemos esa. ¿O Exacto. Eso es lo que te, o por eso, eso es lo que te digo. yo pensé Podrías usar la del utilizar movimiento esa? armónico simple, pero la del movimiento armónico simple no te va a relacionar las constantes que caracterizan la onda con ese movimiento que vas a encontrar. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer en ese punto B es encontrar esta derivada. Claro, entonces ahí la deriva, claro, esa sí ya la encontré. Ujú. ¿Sí? Y de ahí con esa, ajá, y con esa calculo la rapidez máxima de la cuerda. Esa es la C, es la que me confunde. De una partícula en la cuerda. Ya, listo. Entonces, Ajá, verás, listo, hagamos bien esto. listo. De y de t. Aquí hay una cosita que tengo que explicar bien, porque es que el libro, en una sección, después de eso, cuando está tratando lo de la energía en una cuerda, el libro dice, no, es que la velocidad y, la velocidad con la que se mueve una partícula que esté sobre la cuerda, eso es la derivada parcial de y con respecto a t. ¿Sí? Y o sea, en este caso en particular resulta siendo que sí, pero esto no es del todo cierto, no es siempre cierto. Lo que siempre es cierto es que la velocidad es la derivada total, ¿listo? La derivada ordinaria, las derivadas que ustedes han visto con respecto al tiempo. Y eso tiene un significado interesante cuando se lo ve en la teoría del cálculo de varias variables, y es que ustedes para encontrar una derivada de este tipo, una derivada total, de una función que dependa de x y de t. ¿Listo? Vamos a derivar con respecto al tiempo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a necesitar una derivada parcial de y con respecto a cada una de esas variables. Entonces, primero con respecto a x, ¿sí? Y esto va a estar multiplicado por una derivada total de x con respecto a t, porque no sabemos, ¿sí? O sea, esta función depende de dos variables, pero el x también puede depender de t. En este caso no depende, pero puede depender de t, en un caso general, ¿listo? Más la derivada parcial de y con respecto a t por la derivada total de esta variable de acá con respecto a t. Eso ahorita tómenlo como una definición, ¿vale? Una definición es una definición de la derivada total de una función de varias variables. A ver. ¿Sí? Esa es. Es una definición de una derivada total de una función de varias variables. Eso es lo que tenemos ahí. Eso lo van a ver el próximo semestre, de todas maneras ya bien visto. Esto se asemeja mucho a la regla de la cadena, y eso tiene que ver con la regla de la cadena, porque si ustedes se acuerdan que si ustedes tienen una función que dependa de otra función, ¿sí? Y ustedes van a derivar f con respecto a x, esto les va a dar la derivada de f con respecto a g, multiplicado por g con respecto a x. ¿Se acuerdan de eso? Esa es la regla de la cadena. ¿Sí? Y Sí, esto está íntimamente relacionado con este hecho de acá. Si se dan cuenta, aquí lo que tenemos es prácticamente dos reglas de la cadena, sino que están con derivadas parciales. Y lo que quiere decir que estén con derivadas parciales, cuando nosotros encontramos la derivada parcial de una función con respecto a una de las variables de las que depende, es como estar derivando normal, es como estar derivando normal esa función solamente con respecto a esa variable, sin tener en cuenta la otra variable. ¿Sí? Ahorita les explico mejor eso. Pero entonces analicemos esta expresión de aquí. ¿Listo? Nosotros tenemos la derivada parcial de y con respecto a x, ¿listo? Y por la derivada de x con respecto a t. ¿Qué quiere decir esto? La posición de una de esas partículas está cambiando en x, si ustedes se dan cuenta acá. O sea, si vemos cómo está la onda en todo momento del tiempo, esta partícula, por ejemplo, que en t igual a t0 estuvo aquí, puede estar por acá en otro sitio en t igual a otro tiempo posterior o no. La misma partícula, exacto. La misma partícula no. Entonces, la partícula no se está moviendo en X, ¿vale? Y por lo tanto, la variación de la posición en X con respecto al tiempo de esas partículas, pues es cero. Entonces, este término se nos hace cero, ¿vale? Y de t, pues esa derivada, ¿cuánto vale eso? Vale 1, ¿no? Y de aquí nos
nos sale esta identidad de aquí, que la velocidad de esa partícula, digámoslo bien, la velocidad y, es la que nos está pidiendo el problema, que es por definición de y con respecto a t, va a ser igual simplemente, esto de aquí pues se nos hizo 0, esto de aquí es 1, y va a ser simplemente exactamente igual a la derivada parcial de y con respecto a t. Y esto es lo que nos dice el libro, como les digo, en una sección posterior, ¿no? Que la velocidad en y es igual a la derivada parcial, pero es por esta razón que estamos viendo acá, ¿sí? Estamos desarrollando la derivada parcial y al hacer la derivada parcial nos damos cuenta de que esta posición en x de una sola partícula, o mejor dicho, de cualquier partícula sobre la cuerda no cambia en el tiempo, se hace 0, y esta posición de acá, perdón, esta posición no, esta derivada de t con respecto a t es 1, entonces nos da esa identidad, ¿listo? Y por eso es que tenemos ahí. Entonces, el problema que nosotros tenemos que resolver para hacer el punto B, ¿sí? Simplemente se reduce a encontrar esta derivada parcial. Y eso es lo que tenemos que encontrar para el punto B. ¿Listo? Entonces les explico un poquito cómo se encuentra esa derivada parcial. Vamos a resolverla, pues. De y con respecto a... perdón. Vamos a encontrar la derivada parcial de esa y con respecto a t. Entonces, vamos a derivar esto con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es considerar como si la x fuera una constante, ¿sí? Eso significa derivar parcialmente con respecto a una variable. Significa que, listo, esta función depende de dos variables, pero como estamos derivando parcialmente con respecto a t, entonces consideramos que la otra variable es una constante. Y la derivamos como si fuera una constante. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir a grandes rasgos derivar parcialmente. X. Entonces, derivamos, ¿no? De derivada con respecto a t de a por coseno de... Bueno, esa la podemos sacar ya de la derivada, ¿no? Porque es una constante multiplicándose por una función. Entonces va a ser a por d de t del coseno de 2pi sobre lambda x menos bt. ¿Qué pasa aquí? Eso. Y entonces acá separemos estos términos primero, más bien, para que nos quede más fácil ver la derivada. Disolvamos ese paréntesis, ¿listo? Entonces nos va a quedar 2pi sobre lambda por x menos 2pi sobre lambda por t. Ahí está. Entonces esta derivada parcial va a ser igual a esto con respecto al tiempo, pues la derivada de coseno es menos seno, ¿no? Entonces nos va a quedar menos seno de todo lo que está dentro. La lambda aparece una x. 2pi sobre lambda por x menos 2pi sobre lambda por bt. Y eso multiplicado por la derivada interna, ¿no? Entonces va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de esto que está acá. 2pi sobre lambda por x menos 2pi sobre lambda por b por t. ¿Sí? Y esto va a ser igual a menos a por el seno de 2pi sobre lambda por x menos 2pi sobre lambda por bt. Y la derivada de esto, entonces derivamos esto con respecto al tiempo, lo que les digo, ¿no? Consideramos que la x es como si la x fuera una constante. Entonces la derivada de esto con respecto al tiempo, pues nos va a dar 0. Y la derivada de esto de acá con respecto al tiempo, pues nos va a quedar 2pi sobre lambda, perdón, menos 2pi sobre lambda, ¿no? Menos 2pi sobre lambda por b. Y la derivada de t con respecto al tiempo, pues es 1. Entonces eso nos queda ahí. Entonces finalmente esa velocidad va a ser igual a esta expresión de acá, menos 2. Perdón, este menos con este menos se va, ¿no?
Ujú. Entonces va a ser igual a 2 d por pi sobre lambda multiplicado por el seno de 2pi sobre lambda. Y acá ya factoricemos bien esto por acá. Menos bt. ¿Listo? Esa es la fórmula. Esa es la velocidad en y. Pi sobre lambda x menos b por t. ¿Sí me entendieron ahí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ya. Pero, o sea, si yo derivo normalmente, otra vez, perdone que le vuelvo a preguntar. Ujú, ¿Qué hago? O sea, ¿por qué hago esa derivada parcial? Porque si la derivo normalmente, ujú. pues Te va a quedar un dx dt por aquí. ¿Sí? Es que si lo que te digo es por esto de acá, por esta deducción que les estoy diciendo acá. ujú. ¿Vale? Es porque estamos, es porque, bueno, en últimas nos conduce Sí, al porque mismo resultado. Como no hay movimiento en X de en ninguna X, de las ajá, situaciones de cuerda, sí. entonces la O sea, derivada parcial. Dime. pero la pregunta es, que sería, ¿poder utilizar la derivada total, o sea, de la velocidad normalmente, o siempre con ese análisis podría utilizar la derivada parcial? Para estos problemas, siempre puedes usar la derivada parcial. Porque ¿Siempre? estamos analizando problemas en los que no existe un movimiento en X. La cuestión Ya, acá es ya que si entendí. nosotros hiciéramos la derivada total, acá Ajá, eso, tendríamos eso, ok. acá, ¿sí? A ver, pues Ahí hagamos es. ahora con la derivada total. Yo hacía ese análisis porque con ese análisis se nos simplifican mucho los cálculos, pero igual podemos hacerlo con la derivada total, verás. O sea, la derivada total me va a ayudar a encontrar la velocidad, pero no o sea, de las partículas, no, mentira, no, mentira, espera. De Mm, cada punto, es que si derivamos esta función con respecto al tiempo, pues ¿qué va a ser? Va a ser cómo está cambiando esto con eso, respecto al tiempo. ¿Y esto qué es lo que te está describiendo esta Y? las partículas, claro. Está describiéndote la posición de cada Ajá. partícula sobre la cuerda para un instante determinado y que estén en una posición determinada de la cuerda. Si derivamos esto con respecto al tiempo, pues ¿qué es lo que nos va a representar esto? Pues la velocidad de esas partículas, ¿no? Para todo instante. Y esta X nos ayuda a ubicar la partícula. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos por aquí una longitud de 1 metro, por ejemplo, y si reemplazamos esa X por 1 metro, pues nos va a dar la posición de la partícula que está justo aquí en 1 metro para todo instante de tiempo. ¿Sí? Sí. A ver, ¿y le puede hacer la derivada total para ver la diferencia? Hagamos la Sí. derivada total, verás, de Y de T. Esto les decía porque, pues, como les digo, no nos simplifica un poco los cálculos, pero igual con la derivada total es lo mismo. Lo que pasa es que tenemos que derivar también X, porque en principio no sabemos si X dependa de T o no dependa de T. Sí, sí, Entonces, ese sí ya lo entendí, va a ser perfecto. igual a lo mismo, ¿no? Lo de acá queda lo mismo menos A por el seno de... Por el seno de 2pi sobre lambda por X menos BT. ¿Listo? Y eso multiplicado por la derivada total, por la derivada interna, ¿no? La derivada total de esto de acá, de 2pi sobre lambda por X menos BT. Esto es un pi. Y esto va a ser igual a, bueno, esto mismo, ¿no? Ahí está. Va a ser igual a esto, multiplicado por 2pi sobre lambda, ¿sí? Por la derivada de x con respecto a t, que, bueno, lo dejamos expresado, de x de t, ¿sí? Menos b por la derivada de t con respecto a t, ¿sí? Y aquí es donde viene el mismo análisis que hacíamos antes. De x de t, ¿cuánto vale? Estamos viendo la posición de cada partícula en el tiempo. Estas partículas no se están moviendo en x y por lo tanto esta derivada vale 0. ¿Listo? Ya. Es lo mismo de acá, o sea, nos conduce al mismo resultado de este análisis. Lo que acá sacábamos directamente la derivada parcial para no tener que hacer esta cancelación, pero básicamente es lo mismo.
Ya, Y espérame. entonces nos queda el mismo resultado, ¿no? El 2pi por A sobre lambda, aquí está. Menos B, esto de aquí es 1, ¿no? ¿Ya? Y aquí este menos con este menos y nos queda el mismo resultado. Eso sería todo. Ah, ya, yo entendí. ¿Sí? Sí, ya. Claro, estaba haciendo mal, entonces. ¿No? Esa es la derivada, la derivada. Entonces, esta es la velocidad en y. ¿Y qué es lo que nos pide? Calcule la rapidez máxima de una partícula de la cuerda. La rapidez máxima, o sea, esta, ¿cuándo se hace máximo esto? ¿Dónde, dónde? Esta de aquí, el punto C, calcule la rapidez máxima de una partícula en la cuerda, Cuando, pues ahí cuando sea uno, ¿no? cuando el seno sea 1, ¿no? Ajá. Y cuando ese seno es 1. Cuando, ¿Cuándo ocurre eso? espérame. Pues podríamos sacar el arcoseno, ¿no? Ujú. Entonces, arcoseno de esto, o sea, 2pi sobre lambda por x, debe ser igual al arcoseno de 1, y el arcoseno de 1, ¿cuánto es? Pues pi, Igual ¿no? a pi medios. Pi medio es eso. Pero bueno. Entonces, ¿cuándo va a ser máxima? Cuando esto de aquí sea igual a pi medios. O sea, ahí solo el argumento sería, o sea, el que valga. Ah, ya entendí. Exacto. Esta velocidad va a ser máxima cuando el seno vale 1. Y este seno vale 1 cuando este argumento de la Medios. función seno vale pi medios. Bueno, espéreme, ahí, un momentico. Pero ese análisis lo hago con la que encontré, ¿no? Con ese de Bellé. Sí, exacto, porque esta es Ya, espérame, la sí, expresión hago con adecuada Bellé. para eso. Y aquí ya te está relacionando esa velocidad que nos pide el problema con la velocidad de la onda y con la longitud de onda. Entonces, espéreme. Entonces, sí, y medios, ya listo. ¿Sí? Ujú. Después despejamos aquí, ¿no? Este pi se nos va, este lambda nos pasa por acá, este 2 nos queda como 4 acá. Y entonces nos va a quedar que ah, aquí este x lo pasamos a restar acá, ¿no? Menos x. Y nos queda finalmente que esa velocidad de acá va a ser máxima cuando el v de la onda sea igual a, bueno, esto sobre t, ¿no? Sea igual a x menos lambda cuartos sobre t. Escribámoslo así más bien. Pero otra vez sí, porque me confundí. Cuando el argumento sea 2pi sobre lambda, x menos bt, cuando esto sea igual Y a pi medios. medios, es cuando la velocidad lleva a ser máxima. El y es máxima. Cuando ocurre esto de acá. Y entonces despejamos, porque es que después nos va a pedir relacionar esto con la velocidad de la onda, ¿no? En qué circunstancias es igual a la rapidez de propagación de v, menor que la rapidez de propagación, ¿sí? Ya. Listo, y despejando esto acá, pues nos va a quedar, bueno, este pi se nos queda un 4 acá, nos va a quedar, b va a ser igual a x menos lambda cuartos sobre t, ¿sí? Espera un ratito. Es igual. Porque queda lambda cuartos.
Este 2 pasa a dividir acá y el lambda pasa a multiplicar. Y este Una empieza a... preguntita ahí. Sí. ¿Por qué ahí despejamos la velocidad y no el desplazamiento? Para poder, eh, la velocidad máxima estamos, ¿no? Intentándola buscar. Sí. Con el Pero, desplazamiento, no, pues, o sea, bueno, sí, en realidad se podría hacer de las dos formas, o sea, también. X es igual, sí, hagámoslo con el desplazamiento, nos va a dar igual el análisis, pero sí, no, sí, yo creo que es lo mismo, claro. sí, nos va a dar lo mismo el análisis, entonces nos va a dar aquí lo mismo, ¿no? Lambda cuartos. Bueno, sí, nos queda más cómodo trabajar con el desplazamiento en realidad, sí tienes razón. Bueno, el pi se nos va, el lambda cuartos más bt, ¿no? Así. Sí, sí, tienes razón, queda más bonita esta fórmula. Cuando x es igual a lambda cuartos más bt, eso va a ser igual a la... mejor dicho, eso Ahí va a nos va a ser dar... máxima. Ujú. Ya entendí, claro, mejor. Entonces aquí podemos sacar una ecuación, perdón, by máxima va a ser igual a 2a por b por pi sobre lambda por el seno de 2pi sobre lambda multiplicado por x, que es esto de acá, ¿no? Es el x máximo, el x para y máximo, lambda cuartos más bt, menos bt, y este bt se nos va. El lambda se va con esto, este 2 se cancela con esto, y nos queda que el b máximo va a ser igual a 2a por b por pi sobre lambda por el seno de... estos bt se nos fueron, seno de 2pi sobre, perdón, pi medios, ¿no? Y seno de pi medios es 1. Entonces nos va a quedar que el b máximo va a ser igual a esto. ¿Y te acuerdas de la ecuación del movimiento armónico simple, que b max era omega por a, ¿no? Sí. La frecuencia Exacto. angular por la amplitud. Espera un ratito. 2pi. Omega es esta misma, es esto mismo, sino que aquí nos va a dar una cosa un poquito diferente, porque, a ver, el B, perdón, K es igual a lambda sobre 2pi, ¿verdad? Sí, hay omega es 2pi sobre lambda por b. Sí, está bien. Exacto, 2pi sobre lambda por B. Es la misma que nos daba antes, sino que la encontramos a partir de esto de acá, que nos está relacionando ya con la velocidad de la onda y con la longitud de onda. Velocidad de onda. Y entonces, ¿en qué circunstancias la rapidez de propagación, en qué circunstancias es igual a la rapidez de propagación? Pues es simplemente poner B max igual a B, ¿no? Y despejar. ¿Cómo? ¿Cómo no entendí ahí? Ya les explico bien. Saquemos esta acá. B max, BY max, perdón. Va a ser igual a 2A por pi por B sobre lambda. Esa es. Pero un momentico que me estaban escribiendo por acá en el chat, parece. Bueno. Vale, con gusto. Qué bueno, pues que no entendí. Eso es. Entonces, ¿en qué circunstancias es igual? ¿En qué circunstancias la velocidad de la onda es igual a BY max? Pues simplemente reemplazamos acá, ¿no? BY max es igual a 2A por pi por la velocidad que nos está diciendo que es igual a BY max sobre lambda. Esto se nos va a cancelar y nos va a quedar que la condición es cuando
Cuando la longitud de onda, esto voy a pasar acá, ¿no? La longitud de onda es igual a 2a por pi. Cuando esta condición se cumple, la velocidad con que se desplazan las partículas hacia arriba y hacia abajo va a ser igual a la velocidad con la que se mueve la onda. Ya. ¿Sí? Un momentico ahí, porfa. Ujú. Ujú. Listo, gracias. ¿Alguien está grabando de pronto? Están preguntando por acá en el chat. Porque yo no estaba grabando, la verdad. ¿Quieren que les grabe la clase? Pues tocaría desde aquí. Igual si quieren yo les mando el PDF de estos apuntes que hemos ido tomando acá, ¿listo? Aunque sí se ha borrado un poco, pero yo no estaba grabando la clase, la verdad, qué pena. No, no, tranquila, muchas gracias, pero no creo que alguien le esté grabando. A ver. ¿Será que alguien lo puede grabar? Es que a veces tengo como problemas cuando Ah, ya comparto. dijeron que sí. Ah, sí, listo. Vale, bien, bien. Entonces ahí porfa para que les compartas a los compañeros. Listo, eso es lo que tenemos aquí. ¿En qué circunstancias la rapidez de propagación es mayor? ¿Y en qué circunstancias la rapidez es igual a la rapidez de propagación de la onda? ¿Y en qué circunstancias es mayor o menor? Entonces, para eso simplemente analizamos la ecuación, ¿no? 2 por a por pi sobre lambda, y acá pongamos, pongámoslo así más bien. 2 por a por pi, ¿sí? Por b sobre lambda. Pues pena, ¿cómo estás? Nosotros sabemos que Hola, ¿qué te este número de aquí va a ser positivo, ¿no? Este es un número positivo, ¿sí? Y entonces esto va a ser igual a b igual a la velocidad de propagación, ya dijimos, cuando lambda es igual a 2a por pi, ¿no? Y aquí lo podemos ver, si reemplazamos lambda por 2a por pi, pues esto nos va a dar 0. Ahora sí, ¿qué pasa si el lambda es mayor que 2a por pi? Si lambda es mayor que 2a por pi, ¿qué es lo que pasa acá? La velocidad de propagación va a ser menor que b, ¿sí o no? Porque este número de aquí, pongámoslo, no, mentira, pongámoslo así más bien. Creo que nos sirve más para analizarlo así. 2a por pi sobre lambda por b. ¿Listo? Aquí lo vemos. Si lambda es igual a 2a por pi, entonces la velocidad y máxima va a ser igual a la velocidad. La velocidad y máxima. Ahora, si el lambda es mayor que 2a por pi, pues este número de aquí, este producto, para lambda mayor que 2a por pi, este de aquí, ¿qué va a ser? Va a ser menor que 1, ¿sí o no? ¿Sí? Este número multiplicado entre un número que sea mayor que él, pues va a ser menor que 1. Entonces la velocidad y máxima va a ser menor que b. Entonces, y max es menor que b. Y para lambda menor que 2a por pi, este número de aquí, ¿qué va a ser? Este número de aquí va a ser mayor a 1, ¿no? Porque tenemos un número dividido entre un número que es menor que él. Entonces esto va a ser mayor que 1 y por lo tanto la y max va a ser mayor que b. Y ahí están las respuestas. ¿Listo? ¿Sí queda claro eso? Mira, Dígame.
Es que nos están poniendo esta condición. ¿En qué circunstancias B es igual a BY max? Entonces es simplemente coger esta ecuación y donde haya B ponerle BY max. El valor numérico va a ser el mismo, ¿sí? O sea, físicamente obviamente nos representan otra cosa, pero aquí estamos considerando solamente el valor numérico. Nos dicen cuándo el valor numérico de B va a ser igual al valor numérico de BY max. Para eso simplemente tenemos que reemplazar donde haya B, poner un BY max. O al revés, donde haya un BY max, poner un B. Y entonces por eso se nos cancela aquí. Y nos queda que 1 es igual a 2A por pi sobre lambda, ¿ya? Y de aquí es que saco esto de acá. Esta es la condición. ¿Sí queda claro? Mira, y yo tengo una duda. La B que está del 2 por A por pi sobre lambda, esa es la velocidad de propagación, ¿no? ¿Cuál? ¿Esta 2A por pi por B sobre lambda? Esa B que está ahí es la de propagación. La velocidad Esta B de de aquí, propagación. sí. Esa es la Ajá. velocidad de propagación de la onda. Y la otra es la de las partículas. BY es la velocidad con que se está moviendo partículas sobre Una la onda. partícula. En el sentido vertical. Ajá. Listo, ya entendí. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta? En el último. El último, a ver, déjenme. El último es el de... Bueno, pues igual, yo pensé que, pues ya por lo que hemos terminado. ¿El 1537? Sí. Ahí sí no sé ni Y1 para igual. dónde coger. Ah, ya. Eso simplemente sustituir en esas funciones en la ecuación de onda. Es demostrar que esas dos son soluciones de la ecuación de onda, creo. A ver, perdón, leo bien. Sean, bueno, esas dos funciones, dos soluciones de la ecuación de onda, para la misma B, demuestre que x de y también es una solución a la ecuación de onda. Ya les muestro. ¿Dónde estaba? La ecuación de onda, ¿la tienes por ahí la ecuación de onda? Es que no recuerdo bien cómo es, creo que era ¿Cuánto le diste? derivada segunda de t con respecto, Yes, verano. perdón, derivada segunda de y con respecto a t es igual a 1 sobre b cuadrado 200. Ajá. por De t segunda de y con respecto a x, ¿eh? xt sobre la derivada de t, la segunda derivada de t. ¿Sí es así? No, falta una parte. En el otro lado. De y, xt. Ahí, de y, no. No, no. ¿Aquí? No, en el otro lado. Acá. Ah, bueno, ahí también. Ajá, es con respecto a x y t. Ahí. Y, x, t. Ah, sí. Ajá. Es que es lo mismo, ¿no? O sea, esta x y t solo están ahí para recordarnos que la y es una función que depende de x y de t. Pero Ya. básicamente es lo mismo. Pues igual escribámosla como está en el libro. ¿Vale? A ver. De segunda de y de xt con respecto a t es igual a 1 sobre b cuadrado por de segunda de y de xt sobre dt, de x, perdón. Así está, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí. Listo, y nos dice que... Ven, voy a copiar el problema acá más bien también. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí. Listo. Ahí está. ¿Listo? En principio nosotros cuando resolvemos esta ecuación de la onda es que obtenemos las soluciones, o sea, las ecuaciones con las que hemos estado trabajando todo el tiempo, que son de esta forma, ¿no? Una A por coseno de yo no sé qué cosas, una función trigonométrica simplemente. Pero, ¿qué es lo que quiere decir que estas de aquí sean soluciones a la ecuación de onda? Pues simplemente quiere decir que cuando esta solución se ponga acá en la ecuación de onda, nos tiene que dar una identidad de esto, ¿vale? Hagámoslo con esa primera.
Entonces, necesitamos encontrar las derivadas, las segundas derivadas de esta función con respecto al tiempo y la segunda derivada de esto con respecto a x. Entonces, encontremos eso primero. Derivada de y con respecto al tiempo, la primera derivada. ¿Listo? Va a ser igual a derivada de coseno, pues es como lo que hicimos antes, ¿no? Lo que hicimos en el anterior problema, entonces lo voy a hacer así rapidito. Si tienen alguna duda, pues me preguntan. Menos a por el seno de K1x menos omega 1t por la derivada interna de esto con respecto al tiempo, ¿no? Sabemos que la x no se está moviendo, entonces la podemos despreciar y la derivada de esto de acá con respecto al tiempo nos va a dar nos va a sacar un menos omega 1, ¿no? Entonces esto va a dar menos seno y ese menos, sí, omega 1 por a seno de eso que está ahí, ¿sí? ¿Sí me entendieron cómo saqué eso? Sí, derivando. Exacto, la derivada parcial con respecto al tiempo. Ahora sí, la segunda derivada con respecto al tiempo. Derivamos esto de aquí, entonces nos va a quedar un omega 1 por a por el coseno, ¿no? Coseno de K1x menos omega 1t por la derivada interna de esto, que esto con respecto a t nos va a dar 0 y esto con respecto a t nos va a sacar un menos omega 1 de acá. Entonces nos va a quedar un menos omega 1 cuadrado por a coseno de lo que sea que está ahí. ¿Listo? Y ahora sí, la derivada parcial. ¿Perdón? La aceleración, ¿no? Velocidad y aceleración, Soco, ¿no? Exacto, sí. Sino que son, o sea, son las segundas derivadas, ¿sí? O sea, la velocidad es la primera derivada, la aceleración es la segunda derivada, pero sí, es lo mismo. Ahora sí, derivemos con respecto a x. Va a ser igual a la primera derivada con respecto a x, pues nos va a quedar lo mismo, ¿no? Sino que aquí, en lugar de la derivada con respecto a x, nos va a quedar esta de acá 0 y esto de acá nos va a sacar un k1x, ¿no? Que no se va a cancelar con ese menos que queda acá. Entonces esta derivada va a ser menos k1 por a por el seno de k1x menos omega 1. Y la segunda derivada con respecto a x nos va a sacar otro k1 acá, ¿no? Nos va a sacar otro k1, entonces nos va a quedar menos k1 cuadrado por a por el seno de k1x menos omega 1t. Listo. Ahora sí, ¿qué es lo que nos está diciendo la ecuación de onda? Que esta derivada de aquí tiene que ser igual a esto multiplicado por el inverso de la velocidad al cuadrado. Entonces tenemos que menos omega 1 cuadrado por a coseno de k1x menos omega t va a ser igual a 1 sobre b cuadrado. Ah, bueno, aquí hay un menos. Menos a... Ahí en la segunda derivada sería seno o coseno. Ya, perdón, sí es coseno aquí. Es coseno. Toda la razón, sí, es coseno. Menos 1 sobre b cuadrado por k1 cuadrado por a coseno de k1x menos omega 1t. ¿Listo? Pues este a por coseno se nos va, ¿no? Y nos queda que menos omega 1 cuadrado es igual a menos k1 cuadrado sobre b cuadrado. Listo. Y el b es igual, perdón, el b en términos del omega, ¿cómo era? Es que no me acuerdo bien cómo era. ¿Lo tienen por ahí? El 20 términos de omega es... W sobre K. Omega por K, sí. Omega sobre K. Omega sobre K. ¿Sí? Y, a ver. Omega sobre K. ¿Segura que no es K sobre omega? ¿No es al revés? A ver. Creo No, que es al revés. ¿será que la tengo mal?
A ver, espérame, lo busco acá en el libro. Sí, es igual, es W igual a K por B. Entonces ahí sí es. Ah, W es igual a K Ajá. por B. Sí. Entonces B sí es omega sobre K, ¿no? Omega sobre K. A ver, aquí me está dando algo medio raro. Bueno, va a ser igual a menos K1 cuadrado sobre B, que sería omega sobre K. Omega cuadrado sobre K1 al cuadrado vendría siendo, ¿no? A ver. Ya, sí, sí. Creo que sí. Entonces, esto de aquí nos va a quedar, sí va acá, ¿vale? Nos va a quedar menos omega 1 cuadrado, va a ser igual a menos K1 cuadrado por K1 cuadrado. Bueno, lo voy a dejar así por lo pronto, ¿no? Sobre omega 1 sería aquí, perdón. Este B también vendría siendo B1 aquí, ¿no? Porque pues es la velocidad de la onda que tenemos acá, entonces lo podemos nombrar B1. No, mentira. No, dejémoslo como B cuadrado. K1 cuadrado, y esto va a ser omega 1 cuadrado sobre omega 1 al cuadrado. Listo. Y si pasamos a... Es que aquí está dándome algo raro, esperen un momentico. Omega es igual a K por B. A ver, yo lo busco por acá. A ver, permítame un momentico, reviso una cosita aquí. Ya, aquí está mi error. Escribí mal la ecuación de onda. Perdón, aquí no es 1 sobre B cuadrado, sino que es B cuadrado, ¿no? Directamente aquí. ¿Verdad? Sí, no sé. Tatiana, ¿puede revisar ahí en el libro? No, sí, sí, sale en el libro así, 1 sobre B al cuadrado. 1 sobre B, pero acá, o sea, 1 sobre B cuadrado por la derivada respecto al tiempo. A ver, espera. Ajá, eso. Sí, sí. Entonces, en el libro aparece es así. Mm, Aparece 1 sobre B cuadrado acá. ¿Cierto? Sí. ujú, Sí, eso, exacto. ahí está. Ahí está el error, sí, perdón. Lo había escrito mal. Entonces es 1 sobre B cuadrado acá, menos, ¿no? Y entonces esto de acá, vámonos bien. 1 sobre B cuadrado. Entonces nos va a quedar menos 1 sobre B cuadrado por omega 1 cuadrado va a ser igual a menos K1 cuadrado. ¿Sí? Y entonces esto nos va a quedar
Este B va a ser omega sobre K, entonces al multiplicar por esto, bueno, hagámoslo aquí. Menos omega 1 cuadrado sobre omega 1 sobre omega cuadrado sobre K1 cuadrado. Y esto va a ser igual a menos K1 cuadrado. Estos omegas se nos van a ir acá, ¿sí? Y este de aquí nos va a quedar menos K1 cuadrado, va a ser igual a menos K1 cuadrado. ¿Sí? Que es una identidad. Esto de aquí es igual a esto. Y eso nos está demostrando que esto de aquí es una solución a la ecuación de onda, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entendieron hasta ahí? Entonces, verán, lo que nos pide hacer acá este problema es, más bien voy a poner otra página. Lo que nos pide hacer acá este problema es demostrar que y1 de xt más y2 de xt, que vendrían siendo a multiplicado por el coseno de K1x menos, ¿sí, no? Menos omega 1t más menos omega 1t más coseno de K2x menos omega 2t. Eso. Que esta función de aquí también es solución a la ecuación de onda. Entonces lo que tendrían que hacer es esto, coger esa función, sacarle las segundas derivadas con respecto al tiempo, segunda derivada parcial con respecto a x, y reemplazar los valores que les dé acá en la ecuación de onda y ver si esto se les convierte en una igualdad. Eso es lo que hay que hacer en ese problema. ¿Sí? ¿Sí me entendieron ahí? Otra vez, por favor. Lo que tienes que hacer es esto, coger esta función, sacarle la segunda derivada con respecto al tiempo, sacarle la segunda derivada con respecto a y reemplazar esos valores en la ecuación de onda. Igual que como lo que hicimos acá. Acá lo hicimos con solo una de esas funciones, ahora sí tienes que hacerlo con la suma de esas dos que están allá. ¿Ya? Y resolver así, pues, reducir los términos hasta que se te dé una igualdad, hasta que te quede una identidad, como esto. ¿Vale? Pero ahí para sacar la primera y la segunda derivada solamente tomo la primera, ¿no? Y1 x como Sí, t, sí. ¿no? Sí, aquí solo tomé la primera pues porque era un ejemplo, pero es lo mismo Ajá. lo que tienes que hacer acá, sino que sacar esas derivadas ya es un poquito más largo, pero eso es lo que tienen que hacer acá. Mm, Igual, Y si ujú, llegó a la igualdad, ahí ya estaría resuelto, o sea, ya sí, resolviendo esto de llevar. igual si te das cuenta esto de aquí, si lo divido entre K1 cuadrado, entre menos K1 cuadrado, pues me va a quedar 1 igual a 1, ¿no? Es eso. O sea, es llegar a Sí. una cosa que sea una identidad, que sea una igualdad simplemente, y ya. Y eso, si al hacer eso, eso te conduce a una igualdad, al reemplazar esas derivadas en la función de onda, entonces eso te está demostrando que la función que tomaste al inicio es una solución a la ecuación de onda. ¿Sí? Eso es lo que está pidiendo hacer ahí en ese problema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de eso? O sea, derivo todo ese término, todo ese A coseno de ya. Sí. Ujú. Listo. Igual ahí está fácil, ¿no? Porque igual la derivada de todo esto pues va a ser la suma de las derivadas de cada una, ¿no? Y la suma de las derivadas de cada una van a tener esta misma forma. Entonces aquí ya lo tienen casi resuelto el problema. Ah, sí, Simplemente ya. coger, sustituir eso acá y demostrar que con eso se les cumple. Que los conduce a una identidad. Listo. ¿Tendrían más preguntas sobre el taller? ¿Algo que quieran que tratemos? Antes de que continuemos, yo tengo una preguntita ahí. O sea, Sí. en el Y1, o sea, nos tiene que dar en el lado de las, ¿cómo le digo?
sea, en el lado izquierdo, así decirlo. Ajá. O sea, solo de ese lado nomás tenemos que hacer todas las operaciones, del lado derecho nada. O sea, de Y1 más Y2, nada. ¿Cómo así? O sea, ¿Esto de acá? No, pues es que llegar te estoy diciendo. coseno más coseno del, bueno, de todo lo que tiene ahí dentro, tiene que ser lo mismo que Y1 más Y2, ¿no? O sea, a eso tenemos que llegar. No, no. Esto es lo que te está diciendo esto es lo que te está diciendo el problema. Estamos cogiendo esta función, igual que como acá arriba cogíamos esta función. Acá arriba solamente teníamos esto de acá, ¿sí? Y1 de xt es igual a A por coseno no sé qué, y queríamos demostrar que esta Y1, que es esto de acá, es una solución de la ecuación de onda. Entonces acá lo que tendrías que hacer es esto, o sea, sacar la derivada, la primera derivada con respecto al tiempo, ¿no? De Y1 más Y2, ¿sí? Y eso va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de, bueno, de todo este término que está acá, ¿sí? Y así, encontrar la segunda derivada con respecto al tiempo de esto, y encontrar la segunda derivada con respecto a x de esto, y lo que sea que te den esas derivadas, reemplazarlo en la ecuación de onda, en esta de acá. Y llegar y desarrollar ese término hasta que te quede una identidad, así como esto, como 1 igual a 1. Ya entendí, gracias. ¿Sí? Eso es. O sea, esas dos ondas, Y1 y Y2 que tenemos ahí dadas, se las puede primero sumar y después derivar una sola, la suma nomás, ¿no? Sí, exacto. Es que eso es precisamente lo que nos pide el problema. Nos está diciendo, listo, tenemos una onda acá. Entonces, ¿de dónde sale eso? Pues esas son soluciones a la ecuación de onda. ¿Cómo sabemos que son soluciones a la ecuación de onda? Pues porque cuando las sustituimos acá en la ecuación de onda nos da una identidad. Y lo que nos pide el problema es demuestre que la suma de esas dos también es una solución. Ah, ya listo. Eso es todo. Se van a dar cuenta ustedes después, no sé si ven ecuaciones diferenciales en la carrera. Sí, también. Eso, exacto. Cuando vean ecuaciones diferenciales se van a dar cuenta de que esto es una consecuencia de que esta es una ecuación diferencial lineal. O sea, que tiene segundas derivadas, pero que ninguna de esas segundas derivadas está elevada a alguna potencia. Esto simplemente está, esta segunda derivada está a la 1, esta segunda derivada está a la 1, siempre que tengan una ecuación diferencial. Así se llama una ecuación diferencial lineal. Y eso nos cumple con la propiedad de linealidad, que es esto, que si si encuentran ustedes dos soluciones a esa ecuación de onda, la suma de esas dos soluciones también es una solución a esa ecuación. Eso es por la linealidad de esa ecuación diferencial. ¿Listo? Pero sí les queda claro lo que tienen que hacer, ¿no? Sí. Listo. Eso sería entonces. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo tengo otra duda. Dime. Espérame, no me acuerdo qué nombre es. Bueno, en el 1532, Sí. la B, no la entiendo. A ver, veamos. 1530. Pero ya lo pongo acá. Dos ondas viajeras que se mueven por una cuerda. Sí, en el B. O sea, no lo entiendo. A ver, lo ves en la ecuación, donde el signo más o menos del argumento depende de la dirección que viaja la onda. Demuestra que la cuerda que vibra está descrita por la ecuación y neto es igual a... Ah, ya. Eso es una... Lo único que tienes que hacer es aplicar ecuaciones, identidades trigonométricas. Sí, no, el A sí lo hice. El B es el que no lo entiendo. El punto B está ahí. Demuestra que la cuerda nunca se mueve en dos lugares. Ajá, esa. No sé cómo hacerlo. Ya. Bueno, entonces tomemos esa ecuación que nos dan acá. Supongamos que listo, ya. La primera es aplicar solo funciones trigonométricas, identidades trigonométricas. Ese es sencillo de sacar. De x y t va a ser igual a 2 por a por el seno de kx coseno de omega por t. Listo.
Demuestre que la cuerda nunca se mueve en dos lugares en que X es igual a esto de acá. ¿Qué significa que la cuerda no se mueva? O sea, que el punto está aquí. Ahí no nos está hablando de los nodos donde se vuelve cero. Exacto, son esos nodos. De las ondas, sí. Eso mismo nos está diciendo. Entonces, porque es que esto es lo que obtenemos cuando tratamos una onda estacionaria, ¿no? Eso era lo que estábamos viendo en el otro capítulo. Cuando tenemos una onda estacionaria, pues vamos a tener una onda que, si está hasta aquí, por ejemplo, vamos a tener una onda que va hacia acá, así de esta forma, y vamos a tener otra onda que va en sentido contrario, que se revuelve, y lo que nos está... Opa, qué feo esto. Bueno, algo así. Y lo que nos está pidiendo es que la cuerda está quieta en estos puntos de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que la cuerda esté quieta? Pues que la posición en Y es 0. ¿Sí? Demuestra que nunca se mueve en dos lugares, que la posición es 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para encontrar eso? Pues la posición en Y va a ser igual a 0. 0 va a ser igual a 2A por el seno de kx coseno de omega t. ¿Listo? Y lo que tenemos que encontrar es para qué puntos, o sea, mejor dicho, lo que tenemos que hacer es despejar x de esta ecuación. ¿Ya? Que es sencillo, ¿no? Porque pues este coseno de omega t, pues t siempre va a ser mayor que 0. No, perdón. Este coseno de omega t, no, lo estamos tomando para un tiempo específico, ¿no? Para un tiempo determinado, entonces esto de aquí lo podemos considerar como que fuera constante, lo pasamos y se nos va, ¿sí? Y este 2a es una constante de por sí, la podemos pasar y se nos va, y nos queda esto. 0 va a ser igual a seno de kx. ¿En qué puntos esto es igual a... ¿En qué puntos se cumple esto? ¿En qué puntos x se cumple esto? Pues el seno es igual a 0, ¿no? Cuando su argumento, k por x, es igual a ¿cuánto? Es igual a 0, o es igual a pi, o a 2pi, o a 3pi, o a 4pi, o a 5pi, ¿sí? Cuando es un múltiplo entero de pi. Entonces, el argumento de esto tiene que ser igual a n veces pi. Ah, perdón, sí. ¿Sí o no? Para n siendo 0, 1, 2, y así sucesivamente. Y listo, despejamos aquí simplemente. N pi sobre k. ¿Y k cuánto es? 2pi sobre lambda, ¿no? Perdón, ¿o es lambda sobre 2pi? No, es 2pi sobre lambda, ¿no? Sí, 2pi sobre lambda. Listo. Entonces el pi se nos va de acá y nos queda n lambda medios. Ahí está. Veo una cosita, no entendí por qué quitó el coseno, ¿no? No me quedó muy claro. Porque estamos considerando que es para cualquier t, o sea, podemos tomar un t específico, ¿sí? Para cualquier, aquí, coseno de omega t, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a tener problemas cuando esto se nos hace 0, porque no podríamos pasarlo a dividir, ¿sí? Pero pues podemos considerar, como nos está diciendo, para todo tiempo, podemos considerar un tiempo específico. Entonces podemos considerar que este tiempo es una constante, podemos tomar un tiempo igual a, yo qué sé, 4 segundos, o cualquier otro valor que quiera, ¿sí? Y en ese momento, omega por 4 segundos, pues esto de aquí ya es una constante que es diferente de 0. Y ya lo podemos pasar acá, a dividir. Y entonces se nos va, ¿sí? Eso. Es por lo que nos está diciendo que es independiente del tiempo, o sea, nunca se mueve, para cualquier tiempo. Entonces podemos tomar un tiempo para el cual el coseno de omega t sea diferente de 0 y podemos evaluar en ese punto específico, en ese tiempo específico, perdón. ¿Vale? ¿Sí me entendiste ahí? Sí, sería. Ujú. ¿Sí? Listo. Eso es. Y entonces, pues sí, o sea, podemos considerar lo que es una constante y listo.
Eso es lo que necesitan hacer ahí. Pues eso es, mejor dicho, esa es la solución ya de ese punto. Verán, ¿no? Ese X lo podemos, o sea, no, ya para otro ejercicio, se lo podría también tomar como la longitud, ¿Cuál longitud? o sea, cualquiera, o sea, por ejemplo, es que esa fórmula de X n pi sobre 2 es igual a, creo que es la misma que L igual a n por lambda sobre 2. L igual a N por lambda sobre... Ah, sí, claro, pues O sea, es es que lo es mismo, esto. ¿no? O sea, es la X. Sí, claro, la X es esto, o Vale. sea, la X es lo que te representa la posición sobre la cuerda, o sea, te identifica la partícula de la cuerda que estás analizando en ese instante. Entonces, sí, obviamente, si tienes la longitud de la cuerda, pues va a ser lo mismo, o sea, sino que la cuestión es que te está diciendo que esa ecuación aparece ya cuando vemos lo de ondas estacionarias, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, exacto. Entonces, cuando ves lo de ondas estacionarias, lo que te está diciendo es que qué condición tiene que cumplirse para que, para que aquí hayan ondas estacionarias. Entonces, ¿cuándo pueden haber ondas estacionarias? Pues cuando la forma de la onda es esta, o cuando la forma de la onda estacionaria es esta, por ejemplo. Bueno, este ya sería el tercer armónico, ¿no? O cuando la forma de la onda estacionaria es esta de aquí, así. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, eso de aquí, o sea, es un poquito diferente. Eso es el origen del análisis es un poco diferente, pero la justificación es la misma. Lo que te está diciendo es, listo, entre esto y esto, ¿cuánto hay? Entre esto y esto, pues hay una longitud L, ¿no? Si consideramos una cuerda que tenga una longitud L, pues esto vale L. ¿Sí? Y Pero necesitamos... Dime. ya. Ese n que está ahí sería, por ejemplo, nos ayudaría a encontrar el número de longitudes de onda que hay en cualquier instante, por ejemplo. Sí, exacto. Es el N te está identificando el armónico. Ya hablando en términos más técnicos, está identificando el armónico, porque estas son las frecuencias armónicas que pueden existir en una cuerda de longitud de L. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es Pero lo que n y Dime. k son diferentes. Sí, claro. Ya. El N Claro. puede ser cualquier número entero positivo. O sea, el N yo, según lo que entiendo, puede ser 0, puede ser 2, 3, depende del lugar donde se encuentre, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Sí, Claro, es que yo lo el estaba N puede ser que sea. confundiendo. Uh-huh. Yo lo estaba confundiendo con el número de onda. No sé por qué, pero lo estaba confundiendo. Sí, Pues no, ya no, no, entendí. no, 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 el número de onda es completamente distinto. Este n sale de cuando hacemos este análisis acá, como te digo. Sale del hecho de que el seno tiene infinitas raíces, digamos, o sea, infinitos puntos para los cuales el seno vale 0. Si tuviéramos una cuerda infinita aquí, por ejemplo, entonces en cada uno de esos puntos, incluidos los negativos, incluso si consideramos que la cuerda viene desde menos infinita hasta infinito, pues en todos esos puntos va a estar un punto que no se mueve nunca en la cuerda, ¿sí? La cuestión es que acá es un poquito diferente. Lo que nos están diciendo es, listo, bueno, necesitamos esta cuerda L y ¿cuál es la condición que tenemos? Necesitamos que el punto de aquí y este punto de acá estén fijos. Entonces, para que este punto de aquí y este punto de acá estén fijos, aquí en el medio puede haber un cierto número de longitudes de onda. ¿Sí? O sea, podemos tener podemos tener media longitud de onda, podemos tener una longitud de onda completa, podemos tener 3 medios de longitud de onda, podemos tener 4 longitudes de onda, lo que sea. Y entonces esto de acá es casi lo mismo, sino que acá estamos considerando que la cuerda ya tiene una longitud finita. ¿Vale? Entonces por eso es que nos queda aquí el L es igual a n lambda medios. ¿Sí? Porque caben siempre cualquier número entero de medias longitudes de onda cabe aquí. Eso es lo que nos está diciendo básicamente esto. ¿Sí ves? Aquí media longitud de onda o una entera, o acá tenemos 1, 2, 3 medias longitudes de onda. ¿Sí? Es un poquito diferente el análisis de dónde sale eso, pero básicamente es la misma condición. ¿Sí queda claro? Muchas gracias.
Sí, sí, ya entendí. Muchas gracias. Vale. Eso sería. ¿Tienen otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces porfa, colabórenme con sus nombres en el chat para llevar el registro de asistencia. Y listo, ahí quedamos y gracias por asistir. Muchas gracias, ¿no? Muy amable. Vale, con gusto.